Cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, no fue de inmediato a ayudarlo. Esperó 4 días. ¿Por qué? Este no fue solo un milagro más. La resurrección de Lázaro es una señal cargada de significado, una declaración profética que muchos no han comprendido del todo. En este video vamos a profundizar en lo que realmente ocurrió en Betania, y por qué este acto impactante va mucho más allá de devolverle la vida a un hombre. Descubrirás conexiones con la muerte y resurrección de Jesús, con el plan divino, y hasta con lo que tú podrías estar viviendo hoy. ¿Hay áreas en tu vida que sientes que ya no tienen esperanza? ¿Te has sentido olvidado por Dios en medio de tu dolor? Quédate hasta el final, porque este mensaje puede darte una nueva perspectiva, y quizás, una nueva vida. Contexto histórico y espiritual de Betania. Betania no era una ciudad cualquiera. Era un pequeño pueblo ubicado a solo unos 3 kilómetros de Jerusalén, al este del Monte de los Olivos. Este lugar sencillo se convirtió en un escenario clave para algunos de los momentos más profundos y misteriosos del ministerio de Jesús. En Betania vivían 3 hermanos muy especiales: Marta, María y Lázaro. Ellos no solo eran conocidos por Jesús, eran sus amigos íntimos. Esa cercanía no solo habla de hospitalidad, sino de una relación espiritual profunda. A lo largo del Evangelio, vemos que Jesús encontraba refugio en Betania. Era un lugar donde podía descansar, ser escuchado, y compartir con personas que realmente creían en Él. No es casualidad que uno de los milagros más impactantes ocurriera allí. Pero hay algo más: Betania significa casa de aflicción o casa de pobres en hebreo. ¿Te parece coincidencia que Jesús haya realizado una resurrección justo ahí? Tal vez no era solo geografía, tal vez había un mensaje escondido en ese detalle. En una época dominada por el poder romano y la religión rígida de los fariseos, Betania representaba un contraste: intimidad, fe sencilla y vulnerabilidad. Jesús no eligió el templo para hacer este milagro. Eligió una casa común, con gente común, pero con fe real. Esto nos revela una verdad poderosa: Dios no necesita escenarios perfectos para manifestar su gloria. A veces, el lugar donde más duele, es el lugar donde más se revela. Lázaro, el hombre que moriría y volvería a la vida, no era un apóstol ni un profeta. Era un amigo. Y eso también tiene peso. Jesús no solo hace milagros para multitudes, también se mueve por amor personal. Betania nos recuerda que los grandes actos de Dios pueden comenzar en lo cotidiano. En una sala pequeña, en una cama de enfermo, en una lágrima derramada por una hermana preocupada. El trasfondo espiritual de este lugar nos prepara para lo que viene. No es solo una historia conmovedora. Es un campo profético cargado de simbolismo. Algo está por cambiar, no solo en la vida de Lázaro, sino en el rumbo del ministerio de Jesús. Este contexto es esencial para entender por qué la resurrección de Lázaro no fue solo un milagro impresionante. Fue una declaración, un aviso, un eco de algo aún más grande que estaba por venir. El mensaje que llega a Jesús: Lázaro está enfermo. Mientras Jesús enseñaba en otro lugar, llegó una noticia urgente: Señor, el que amas está enfermo. No mencionaron el nombre de Lázaro al principio, porque sabían que Jesús sabría exactamente de quién hablaban. Este detalle revela algo poderoso: Lázaro no solo era conocido por Jesús, sino que era amado profundamente por él. No se trataba de un seguidor más, sino de alguien con quien Jesús tenía una conexión íntima. La forma en que las hermanas enviaron el mensaje también es significativa. No pidieron directamente que Jesús sanara a Lázaro. Solo informaron de su estado, como si confiaran en que Jesús sabría qué hacer. Eso es fe en estado puro.
Pero aquí es donde todo se vuelve extraño. En vez de salir corriendo a Betania, Jesús decide quedarse 2 días más donde estaba. ¿Por qué esperar cuando su amigo estaba muriendo? Esta aparente indiferencia no es un error. Es una acción cargada de intención divina. Jesús no se mueve por la urgencia humana, sino por el tiempo perfecto del cielo. Y eso, aunque difícil de aceptar, es una verdad espiritual profunda. Muchos de nosotros hemos estado ahí, clamando por ayuda, esperando un milagro, y sintiendo que Dios se queda en silencio. Pero ¿y si ese silencio es parte de algo mayor que aún no vemos? Jesús no se retrasó por falta de amor. Se retrasó porque el milagro que estaba por hacer necesitaba ese tiempo para que el mensaje fuera claro. Él tiene poder sobre la muerte, incluso cuando parece que ya es demasiado tarde. Cuando Jesús finalmente dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, no está negando el dolor. Está anunciando que algo mucho más grande está por manifestarse a través de ese dolor. El mensaje que llegó a Jesús era urgente, pero el mensaje que Jesús estaba preparando era eterno. A veces, lo que sentimos como una demora, es en realidad una preparación para algo sobrenatural. Aquí comienza el giro, lo que parecía una tragedia se convierte en escenario para una revelación. Jesús no solo estaba por sanar a Lázaro, estaba por confrontar la muerte misma, y eso cambiaría todo. El retraso intencional, ¿por qué Jesús no fue de inmediato? Jesús sabía que Lázaro estaba gravemente enfermo. Tenía el poder para sanarlo a distancia, como ya lo había hecho con otros. Pero decidió no actuar. ¿Frialdad? ¿Desinterés? Nada de eso. Fue un retraso con propósito. A los ojos de cualquiera, esa decisión fue desconcertante. ¿Cómo alguien que ama tanto a su amigo puede quedarse quieto mientras él muere? Esta es una de esas acciones divinas que chocan con nuestra lógica humana. Jesús tenía en mente algo que nadie más podía ver, la oportunidad de mostrar su gloria en un nivel nunca antes visto. No solo quería sanar, quería resucitar. Y para eso, el cuerpo tenía que morir primero. En la cultura judía, se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo por 3 días después de la muerte. Al llegar el 4.º día, no había duda, el cuerpo estaba completamente sin vida. Jesús esperó hasta ese momento exacto. Su retraso fue una declaración en contra de cualquier explicación natural. Quería que nadie dijera que fue coincidencia o recuperación. Quería que todos supieran que esto era un milagro real, innegable. Y ahí está el mensaje escondido. A veces, Dios espera no para castigarnos, sino para que no haya dudas de que fue Él quien actuó. Cuanto más muerto parece algo, más gloriosa es su resurrección. ¿Te ha pasado? Oras, crees, confías, pero nada cambia. Y cuando ya diste todo por perdido, Dios aparece. Ese es su estilo, llega justo cuando todos piensan que es demasiado tarde, para demostrar que con Él nunca lo es. El amor de Dios no siempre se expresa con rapidez. A veces se manifiesta con silencio, porque está preparando algo mayor de lo que imaginamos. El retraso de Jesús fue una forma de amor que cuesta entender, pero transforma. Lo que parecía una ausencia fue, en realidad, una estrategia divina. Jesús no estaba ignorando el dolor de sus amigos. Estaba escribiendo una historia que miles de años después aún estaríamos contando. En ese momento, nadie entendía. Pero hoy, mirando en retrospectiva, sabemos que ese retraso no fue una falla, fue el inicio de una revelación. Jesús no solo sana a los enfermos, también llama a los muertos a la vida. Jesús declara, esta enfermedad no es para muerte. Antes de que Jesús saliera rumbo a Betania, hizo una declaración en voz alta, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una frase que, en ese momento, nadie entendió del todo. Lázaro sí murió. Entonces, ¿Jesús se equivocó? Claro que no. Él hablaba desde una dimensión más alta, donde la muerte no es el final, sino parte del proceso para algo mayor. Para Jesús, la muerte física no es el enemigo definitivo. Su enfoque estaba en lo eterno. Lo que él decía era que esa situación, aunque pasara por la muerte, terminaría en gloria, no en tragedia. Esta frase también fue una declaración profética. Lo que estaba a punto de pasar con Lázaro serviría para revelar quién era Jesús en realidad. Muchos lo habían visto como profeta, ahora lo verían como el Señor de la vida. Jesús estaba anunciando el propósito por encima del dolor. Él no negó el sufrimiento, pero reveló que había un motivo por detrás. Y eso cambia por completo cómo vemos nuestras propias batallas. A veces, queremos respuestas rápidas. Queremos que Dios diga, sí, lo voy a sanar ahora. Pero en este caso, Jesús no prometió sanidad inmediata. Prometió que el resultado final glorificaría a Dios. Eso requiere fe madura. Esta enfermedad, como muchas situaciones en nuestra vida, no vino para destruir, sino para transformar. A veces Dios permite el proceso difícil, porque sabe que al final habrá una revelación que cambiará todo. Jesús usó esa declaración no solo para los discípulos, sino también para nosotros hoy. Nos recuerda que no todo lo que parece terminar en muerte es realmente un final. Hay enfermedades del alma, del corazón, de la fe, que sentimos como sentencia. Pero si Jesús está en la historia, incluso eso puede convertirse en testimonio. Lo que parecía ruina, puede ser plataforma de gloria. Así como con Lázaro, quizás en tu vida hay cosas que parecen muertas. Pero si Jesús ya declaró vida sobre ellas, entonces no es el fin. Es solo el escenario previo a un milagro que aún no ha llegado. La muerte de Lázaro y el dolor de Marta y María. Finalmente, después de esperar, Jesús decide ir a Betania. Pero ya era tarde, Lázaro había muerto. Cuando llegó, llevaba 4 días en el sepulcro. Para todos, no había nada más que hacer. El milagro que esperaban, no llegó. Marta y María, mujeres de fe, estaban destrozadas. Habían creído que Jesús llegaría a tiempo. Habían visto sus milagros. Sabían lo que él podía hacer. Y aún así, su hermano murió. ¿Te ha pasado confiar, y aún así perder? Cuando Marta se entera de que Jesús viene, sale a su encuentro. No lo recibe con enojo, sino con dolor. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una frase llena de fe y de desilusión. Esas palabras resuenan en muchas almas hoy. Personas que aman a Dios, que oran, que esperan, y que aún así sienten que Dios no llegó. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué no viniste cuando más te necesitaba? Jesús no reprende a Marta. Al contrario, inicia con ella una de las conversaciones más profundas del Evangelio: tu hermano resucitará. Y cuando Marta responde con teología, Jesús responde con revelación: yo soy la resurrección y la vida. María, por otro lado, no sale al encuentro. Se queda llorando. Su dolor era más silencioso, más íntimo. Cuando finalmente se acerca a Jesús, cae a sus pies y repite las mismas palabras que su hermana: Señor, si hubieras estado aquí. El ambiente era pesado. Amigos, vecinos y judíos habían venido a consolar. Todos lloraban. Jesús, al ver tanto llanto, se estremeció en espíritu y lloró también. El Salvador del mundo, llorando con sus amigos. Este es uno de los momentos más humanos y conmovedores del Evangelio. El Hijo de Dios,
que tenía poder para revertir la situación, no evitó el dolor. Se permitió sentirlo. Y con eso, nos enseñó que el llanto también es sagrado. Jesús no llegó tarde. Llegó justo cuando el corazón humano había tocado fondo. Y allí, en ese lugar de quiebre, plantó una promesa eterna, que ni la muerte tiene la última palabra cuando Él está presente. El dolor de Marta y María no fue ignorado. Fue acompañado. Y eso es algo que muchos necesitan oír hoy. A veces Dios no evita tu lágrima, pero siempre la recoge. Y detrás de ese llanto, puede haber una resurrección en camino. El llanto de Jesús, ¿por qué lloró si sabía que lo resucitaría? Jesús llegó frente a la tumba de Lázaro rodeado de llanto, tristeza y dolor. En ese ambiente tan cargado, sucede algo inesperado. Jesús lloró. El Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, se quebró en lágrimas. Esta es la frase más corta del Evangelio, y una de las más poderosas: Jesús lloró. Pero si él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró? ¿Era teatro? ¿Una reacción humana? ¿O algo mucho más profundo? Jesús no lloró por desesperación. Lloró por compasión. Lloró por el dolor de Marta, de María, de los que rodeaban. Lloró porque el sufrimiento humano no le es indiferente. Lloró porque el amor verdadero duele cuando ve al otro sufrir. Sus lágrimas fueron reales. No fueron símbolo ni actuación. Fueron expresión del corazón de un Dios que se acerca, que siente, que no se queda lejos de la angustia humana. Y aquí hay una verdad que rompe con muchas creencias: llorar no es señal de debilidad espiritual. Si Jesús, siendo perfecto, lloró, ¿por qué creemos que llorar es falta de fe? Él no lloró por falta de esperanza. Lloró sabiendo que la esperanza estaba en camino. Es decir, puedes tener fe en lo que Dios hará y aún así llorar por lo que estás viviendo. No se contradicen. A veces creemos que la fe es no sentir, no quebrarse, no dudar. Pero Jesús mostró otra cara de la fe, la que camina hacia el milagro, con lágrimas en los ojos. Y eso, para muchos, es liberador. Jesús lloró también porque estaba frente a la crudeza de lo que el pecado había causado, la muerte. Aunque él venía a vencerla, la sintió en carne propia. Fue un momento donde el cielo tocó la tierra, y el corazón de Dios se expuso. Sus lágrimas dignifican las nuestras. Nos enseñan que podemos acercarnos a Él con todo nuestro dolor, sin filtros. Porque si Él lloró, entonces también entiende cada lágrima que hemos derramado en lo secreto. Ese llanto no fue una pausa en la historia, fue parte del milagro. Fue la respuesta emocional de un Dios que ama de verdad. Un Dios que no solo resucita muertos, sino que primero llora con los vivos. La llegada a la tumba, la escena del milagro. Después de llorar junto a María y los que estaban allí, Jesús pide algo impactante: ¿dónde lo pusieron? Lo llevan a la tumba, una cueva sellada con una piedra grande. Todo parecía terminado. Pero Jesús no había dicho su última palabra. Al llegar al sepulcro, el ambiente estaba cargado de expectativa y confusión. Algunos pensaban que Jesús simplemente iría a consolar. Nadie imaginaba que algo sobrenatural estaba por suceder frente a sus ojos. Jesús se detiene frente a la tumba y manda quitar la piedra. Marta, siempre lógica, advierte: Señor, ya huele mal, lleva 4 días. Una frase que nos recuerda lo humano, lo que apesta, lo que ya no tiene esperanza. Pero Jesús responde con firmeza: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Esta es una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. Es un reto directo a nuestra fe frente a lo imposible. A veces queremos ver para creer. Jesús nos invita a creer para ver.
Esa tumba cerrada representa todo aquello que ya enterramos, que creemos que no puede cambiar. Pero con una palabra, todo puede comenzar a moverse. Mandar quitar la piedra fue un acto simbólico y profético. Jesús no la movió con sus propias manos. Pidió que otros la quitaran. ¿Por qué? Porque hay partes del milagro que nos tocan a nosotros: mover obstáculos, abrir espacio, obedecer. Mientras todos observaban, Jesús levantó los ojos al cielo y oró. No lo hizo por él, sino para que los presentes creyeran que venía del Padre. Cada detalle del momento era intencional, no solo era un milagro, era una revelación pública. Esta escena es una mezcla de tensión, dolor y fe. El lugar de la muerte estaba a punto de convertirse en altar de vida. Y lo más fuerte es que nadie lo sospechaba, solo Jesús sabía lo que venía. La tumba no era el final. Era el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifestara con fuerza. Y ese es un mensaje para hoy: tus tumbas emocionales, espirituales o familiares pueden ser el lugar exacto donde Dios quiere actuar. Frente al lugar de la pérdida, Jesús no retrocedió. Se mantuvo firme, con lágrimas aún en el rostro, pero con autoridad en el espíritu. El milagro estaba a segundos de suceder, y nada podría detenerlo. El llamado poderoso: Lázaro, sal fuera. Con todos los ojos puestos en él, Jesús se acercó a la tumba abierta. El silencio era total. Lo que estaba por decir no era solo una orden, era una declaración contra la muerte misma. Entonces, con voz fuerte, clara y con autoridad celestial, gritó: Lázaro, sal fuera. No dijo una oración larga, no explicó lo que iba a pasar. Solo lanzó una orden directa, cargada de poder divino. ¿Por qué gritó Jesús? Algunos creen que fue para que todos escucharan. Otros, porque la muerte no obedece susurros. Lo cierto es que su voz tenía una autoridad que trascendía el mundo natural. Y hay un detalle que ha hecho reflexionar a muchos: Jesús mencionó el nombre de Lázaro. Porque si solo hubiera dicho sal fuera, quizás todos los muertos habrían salido. Su poder era absoluto. Esta escena no fue solo un milagro. Fue un mensaje claro: la voz de Jesús puede llegar a lo más profundo, a lo que otros ya habían enterrado, a lo que tú mismo diste por muerto. En ese instante, algo sobrenatural sucedió. El cuerpo de Lázaro, ya en estado de descomposición, volvió a tener vida. El corazón latió, los pulmones respiraron, el alma regresó. La muerte soltó lo que no le pertenecía. Lázaro salió caminando, pero aún envuelto en vendas. Jesús entonces dijo: desátenlo y déjenlo ir. Otro acto poderoso. El milagro fue completo, pero requería que la comunidad ayudara a liberarlo del pasado. Aquí hay una lección fuerte: Jesús te puede resucitar, pero a veces necesitas gente que te ayude a quitar las ataduras que aún cargas. El milagro es de Dios, pero la sanidad también es un proceso compartido. Lázaro fue llamado por su nombre, y salió caminando en dirección a la voz de su maestro. Esa misma voz sigue llamando hoy. No importa cuán profundo hayas caído, si Jesús te llama, puedes salir. Porque cuando Jesús habla, ni la muerte tiene permiso de quedarse con lo que Él ya decidió levantar. Su llamado no tiene competencia. Si Él lo dijo, lo imposible se vuelve inevitable. El impacto del milagro entre los testigos. Cuando Lázaro salió de la tumba, cubierto en vendas, los que estaban allí no podían creer lo que veían. Algunos gritaron, otros retrocedieron, muchos lloraron, pero todos quedaron marcados para siempre. No era una visión, no era una historia simbólica. Era un hombre muerto caminando de nuevo. Y todos sabían que eso no era posible, a menos que viniera directamente del cielo.
Muchos de los presentes creyeron en Jesús en ese mismo momento. El milagro rompió barreras de incredulidad. Lo que antes eran rumores sobre un profeta, ahora era evidencia de que el Hijo de Dios estaba entre ellos. Sin embargo, nem todos ficarán felices. Alguns líderes religiosos, ao ouvirem o que aconteceu, não celebraram, ficarão ameacados. A ressurreição de Lázaro foi o estopim para o plano de matar Jesus. É impressionante, mas real, nem todos reagem com fé diante de milagre. Para alguns, a verdade é tão ameacadora que preferem eliminá-la a aceitá-la. Os fariseus e os principais sacerdotes se reunirán e disserán, se lo dejamos seguir, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo. O medo do poder político superou o temor de Deus. A partir daquele dia, o plano para prender e matar Jesus se acelerou. O milagre que trouxe vida a Lázaro foi o mesmo que selou o camino para a cruz. Isso revela algo profundo. Todo milagre verdadeiro carrega peso espiritual. Não é só para impressionar, é para confrontar, revelar e avalar estruturas que resistem a verdade. Os que crerán, pasarán a seguir Jesús con máis fervor. Os que resistirán, endurecerán ainda máis o coracao. A resurreição de Lázaro foi o divisor de águas, ninguém saiu daquele momento neutro. E hoje continua assim. Quando Deus faz algo extraordinário, provoca reacoes. Ou nos rendemos a sua glória, ou tentamos silenciar o que Ele fez. Mas o que Jesús resucita, ninguém pode enterrar de novo. Más que un milagro, la conexión con la resurrección de Cristo, lo que pasó con Lázaro no fue solo un milagro aislado. Fue un ensayo profético de lo que estaba por venir. Una señal clara de que Jesús tenía poder, no solo para devolver la vida, sino para entregarla y retomarla. La resurrección de Lázaro fue pública, impactante, imposible de negar. Y fue justamente ese milagro el que empujó a los líderes religiosos a tomar una decisión final, eliminar a Jesús. Ellos no sabían que, al hacerlo, cumplirían el mayor plan de Dios. Jesús sabía que ese acto lo acercaría a la cruz. No fue ingenuo. Cada paso, cada palabra, cada lágrima, lo llevaba directo al sacrificio. Y aún así, lo hizo. Porque su misión era vencer la muerte, no evitarla. El milagro en Betania preparó a sus discípulos para lo que venía. Si Jesús podía levantar a Lázaro, entonces también podía volver de la tumba. Y cuando él murió, esa semilla de fe ya estaba plantada. Pero hay una gran diferencia entre los dos milagros. Lázaro volvió a vivir, pero murió otra vez. Jesús resucitó para no morir jamás. Lázaro salió con vendas. Jesús salió dejando las vendas atrás. En otras palabras, lo de Lázaro fue poderoso, pero lo de Jesús fue definitivo. La tumba de Lázaro fue vencida por el llamado de Cristo. La tumba de Cristo fue vencida por el poder de Dios mismo. Y esa es la conexión más fuerte. Lo que Jesús hizo por Lázaro, es una promesa de lo que puede hacer por ti. Si su voz puede llamar a los muertos, también puede levantar tu alma, tu fe, tu historia. Hoy, no necesitas estar en Betania. No necesitas ver una tumba física. Solo necesitas escuchar esa misma voz que sigue diciendo, sal fuera. No importa cuánto tiempo lleves en oscuridad. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico. Es una puerta abierta. Él no solo venció la muerte para sí mismo, lo hizo para darte acceso a una vida eterna, transformada y con propósito. Así que, si crees que ya es tarde, que todo terminó, recuerda Betania. Recuerda la tumba abierta.
Y recuerda que el mismo Jesús que llamó a Lázaro, venció la muerte y sigue llamando hoy, por tu nombre. Si este video habló a tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Pero no te vayas todavía, porque hay una historia que continúa y necesitas conocerla. Haz clic en el siguiente video, Las últimas horas de Jesús. Ahí entenderás por qué el milagro de Lázaro no fue el final, sino el principio de una misión que llevó a Cristo hasta la cruz. Z.